llegó diciembre. Ahorita estaba hablando con Gabriel y hay una canción muy conocida de un amigo de la casa de Moisés Angulo que dice: diciembre llegó, y llegó con todo el ajetreo, con todo el rush, ¿no? Con todo el ir y venir de la temporada, como que acaba el año y uno quiere hacer lo que no hizo durante los 11 meses anteriores, lo quiere hacer en un mes, ¿sí o no? Y entonces empieza uno, y que la Navidad, que dónde vamos a pasar el 24, los que somos latinos el 24 en la noche, los que somos de cultura anglosajón, norteamericana, el 25 en la mañana. Pero viene todo este tiempo de Navidad, de Navidad. ¿Quién le gusta esta temporada? De Navidad, muy bien. Yo creo que la mayoría esperan. Mi hija Canela cumple el diciembre 30 y ella espera Navidad, uno por el 24 y otro porque cumple el día 30, ¿no? Entonces ella espera con anticipación desde mayo, junio, ya está diciendo: ya va a llegar Navidad, ya va a llegar Navidad. Yo le digo: mi amor, nos quedan 5 o 6 meses todavía para que llegue Navidad. Pero bueno, llegó el mes de diciembre. Muchos de ustedes ya empezaron a hacer su arbolito, espero que sí, ¿no? Yo soy de los tempraneros, desde noviembre ya tenemos el árbol, ¿no? Nosotros somos, ustedes también, muy bien. Hay personas que ya, yo a veces paso en marzo y veo en las casas gente que todavía tiene el árbol de Navidad. Hay gente que continúa todo el año con el árbol, ¿no? Es que es muy lindo, ¿verdad? El arbolito, el pesebre, algunos de ustedes tienen su pesebrito, su representación del nacimiento del Señor, y todo eso está muy bien, todo eso está maravilloso, pero, diga conmigo, pero debemos celebrar el verdadero mensaje de Navidad. El Señor nos trajo una serie durante este mes de diciembre y es el verdadero mensaje de la Navidad. Y el día de hoy vamos a compartir Dios con nosotros. Diga conmigo: Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por esta palabra que estamos a punto de abrir, de exponer, y vamos a abrir nuestro corazón a ella en el nombre de Jesús? Señor, gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de abrir las Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque en ellas encontramos la verdad, tu palabra. Te encontramos a ti, Señor Jesús. Encontramos no costumbres, no tradiciones, sino encontramos la verdad. Encontramos salvación, encontramos un verdadero mensaje que transforma nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que en esta temporada, en medio de el ajetreo, el corre-corre, en medio de un mes que termina el año, no perdamos de vista por qué estamos celebrando, cuál es la razón del verdadero mensaje de salvación que eres tú, Señor Jesús. Navidad, nuevos comienzos, un nuevo Génesis en ti. Te damos gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lamentablemente, hay que decirlo, para muchas personas lo que rodea esta celebración navideña es tradiciones y costumbres. Yo recuerdo, siendo niño, el tiempo de Navidad era un tiempo de comer en mi país natilla, ¿no? Natilla, no sé cómo traducirlo al inglés. Si el traductor que está por ahí lo puede encontrar, te lo agradecería para nuestros hermanos que hablan solo inglés. Buñuelos, que es una especie de pancito, ¿no es cierto?, con queso freído, muy sabroso, y muchos dulces, mucho juego, reunirnos semana a semana en una casa de algún familiar, hacer lo que en la tradición católica son las novenas navideñas, que realmente lo que se prestaba en mi contexto era para una reunión social y donde corría el licor, donde había más desorden que cualquier otra cosa, y obviamente se pasaba por alto ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? Y dentro de las tradiciones que podamos tener nosotros ahora los protestantes, podemos también pasar de alto y dejarnos llevar a veces por el consumismo, por el materialismo, por el regalo que hay que dar, por qué vamos a hacer, por la reunión, por la comida y lo demás, y perder de vista realmente
cuál es el verdadero mensaje de la Navidad, que no son las cosas y las tradiciones y las costumbres. Realmente lo que hace es distraernos del verdadero mensaje de la Navidad. Recuerdo inclusive cuando era niño, cuando se había la representación navideña en mi hogar, el niño Jesús no estaba en el pesebre, sino se ponía el 24, como si fuese ese día que naciera, y ahí llegaba el niño. Y eran costumbres, ¿no? Con cuidado uno ponía al niño antes del 24 porque eso era un caos total en la casa, porque no lo puse en el momento que era. Y realmente, si somos realmente bíblicos, el día 24 de diciembre, o no sabemos qué día, fue el día exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y realmente el día no es lo que importa. Lo que importa es el hecho que haya nacido. El hecho que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado. El hecho es lo que celebramos, no el día. No celebramos Navidad el 24 porque sea el día exacto, sino porque celebramos que Cristo vino a la tierra, porque el Mesías se nos fue dado, porque hay salvación y hay esperanza gracias a la venida de nuestro Señor Jesús. De hecho, el relato del nacimiento de nuestro Señor solo se ve realmente en 2 de los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. El evangelio de Marcos de una va al ministerio de Jesús siendo ya adulto. El evangelio de Juan nos habla de que el verbo se hizo carne, pero no nos da los detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Solamente Lucas y también el libro de Mateo. De hecho, el libro de Mateo nos lo muestra más desde la perspectiva de José y el evangelio de Lucas desde la perspectiva de María. Interesante porque el evangelio de Mateo, que es el que hoy vamos a ver, resalta algunas cualidades de José. A veces pasamos también por alto a José, uno de los personajes más importantes de la historia bíblica. Lo vemos como que simplemente está ahí como de paso para que naciera Jesús, pero es un personaje muy, muy importante. No es el personaje esencial, pero sí es un personaje muy importante y lo vamos a ver en unos minutos. Sin embargo, el significado espiritual de nacimiento de Jesús es mucho mayor a lo que puedan narrar los relatos históricos de su nacimiento. La Biblia nos revela la historia del plan de salvación en Jesús para toda la humanidad. Diga conmigo, para toda la humanidad. El Antiguo Testamento provee un Salvador y el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Salvador prometido que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio de Mateo, uno de los énfasis del evangelista es que todas las profecías concernientes a Jesús se cumpliesen en Él. Él es el Mesías. Y Mateo se encarga en todo su evangelio de apuntar a eso. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento de la profecía. Ahora, no solamente el nacimiento de Jesús nos muestra que Él nació, sino que en Él debemos vivir. Amén. El que Jesús haya nacido no es un hecho histórico aislado de hace más de 2000 años y que se quedó ahí en la memoria colectiva de la humanidad. No, sino que es un hecho vivencial, real en nuestra vida. De nada sirve entender el concepto si no es una vivencia, si no es una realidad. Jesús dijo que los que estamos en Cristo Jesús vivimos en Cristo. Estamos en Cristo Jesús. No es solamente que creemos que Él nació, sino que vivimos ese nacimiento. Vivimos una vida nueva gracias a que Él nació. Y por lo tanto, porque Él está con nosotros y está en nosotros, ya no estamos solos. Diga conmigo, ya no estamos solos. Tú sabes que en el libro de Génesis, el Señor Jesús, o el Padre, la Trinidad, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Mira que todo el tiempo estuvo diciendo en los días de la creación y vio que era bueno. Creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, creó los animales y todo dijo: es muy bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Cuando crea al hombre dijo: es muy bueno. Pero la única vez que dice algo que no es bueno es que el hombre esté solo. Y no está hablando de la
de ser solteros, seguramente. Ese no es el espíritu del texto, no es bueno que el hombre sea soltero o esté soltero, no, está hablando de un estatus civil, está hablando de una condición, la soledad. Y mira qué interesante que cuando Dios le anuncia a María quién era Jesús, dijo, Él es Dios con nosotros. Se cumple lo que realmente el Señor dijo en Génesis, que no era bueno para el hombre, que el Señor estuviera con Dios. Y Él vino a cumplir esa palabra de bendición para nuestra vida. Y uno de los grandes problemas hoy en día del hombre es precisamente eso, la soledad. La soledad. Estaba en esta mañana escuchando un podcast de la Universidad Biola, donde yo he estado estudiando mi maestría, y uno de los temas recurrentes, semana a semana, que se trata en este podcast es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día está tomando un auge enorme, se está viendo muchísimo, vemos en las noticias constantemente sobre la inteligencia artificial, está de moda. Y algo que aprendía hoy es que hay supuestas inteligencias artificiales, chatbots bots que hablan o que tienen como énfasis el cristianismo. Y entonces hay unas que se llaman Jesús, escucha a Jesús, habla con Jesús, y estas personas empiezan a tener una conversación como si estuvieran hablando con Jesús, pero es a través de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto, qué tontería, porque ya en la palabra de Dios está la voz de Jesús. ¿Para qué estamos buscando un robot que nos diga lo que queremos escuchar nosotros cuando ya están las palabras de Jesús en 4 evangelios? Ya está el mensaje de Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? El hombre busca compañía, busca esta inteligencia artificial como una especie de compañía, porque se interactúa, se habla y hay una respuesta. Las personas en su soledad están buscando a un robot. Pero si ya el Señor te dijo que Él está contigo en la persona de Cristo Jesús, si tú ya estás en Jesús, no estás solo. Vuelvo y lo digo, si estás en Cristo no estás solo. Puede que no estés casado, puede que vivas solo, puede que estés en una isla, pero si estás en Cristo no estás solo. Te puedes sentir a veces solo, pero el estar, la verdadera vivencia ya no existe porque Dios está contigo. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos el gozo y la paz que hay de tener al Salvador en tu corazón. De que cuando hay un problema, una circunstancia, tú clamas al Señor y sabes que Él te responde. Semana pasada escuchábamos el testimonio maravilloso de Mía, ¿recuerdan? La semana pasada nos impactó muchísimo escuchar cómo una mujer que de un trasfondo religioso diferente al nuestro, musulmán, le dijo, ¿cómo es posible que tú le hables a Dios y Él te escuche? ¿Cómo es eso posible? Bueno, para nosotros es tan normal porque Dios está presente, está involucrado en nuestro día a día. Él sabe nuestras circunstancias. Aún antes de que le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Él, cuando tenemos algún problema físico, emocional, económico, familiar, cuando venimos a Él, para nosotros no es extraño que Él responda. Antes lo esperamos y sabemos que Él va a responder a su tiempo, a su manera y a su forma. Y todo esto lo tenemos claro por una realidad, porque Dios está con nosotros. Si no hubiera sido por el nacimiento de Jesús, estaríamos en la misma condición de esta pobre mujer. En ese momento, cuando le comentaba a Mía su dolor, su pérdida y demás, estaríamos en la misma y en la idéntica condición. Pero nosotros que estamos en Cristo, y si tú hoy tienes esa duda, si de verdad Dios está conmigo, hoy al final del mensaje vamos a clamar al Señor, porque Él está aquí para que no solamente entre tu vida, sino que reine como el Señor, como el Salvador, como el que guía, el que dirige, y nosotros entregarnos por completos a Él. Vamos entonces a la palabra en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a dar inicio hoy, como les dije, una serie de varias semanas durante este mes de diciembre.
que nos habla del verdadero mensaje de Navidad, y hoy el tema específico es Dios con nosotros. Mateo 1, 18, 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, lo tenemos en las pantallas, inclusive lo tenemos en dos idiomas, inglés y español. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Aquí ya vemos algo importante, ahorita lo vamos a analizar. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerlo a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera, diga conmigo, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que, interesante, importante este término con respecto a teología, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Esta es la palabra, lo que Dios nos enseña en esta mañana a través de la Escritura. Y vamos a hacer algunos apuntes, algunos análisis pertinentes con relación a este relato de Mateo 1, 18 al 25. Y lo primero que yo quiero resaltar en esta mañana es que Jesús es el centro de la Navidad. Diga conmigo: Jesús es el centro de la Navidad. Es lo primero que vamos a analizar. Él es el centro de la Navidad. Y no sé si te diste cuenta, el primer versículo que leímos, el versículo 18, dice acerca del orden. Aparece un orden en cuanto a la importancia de los personajes. Primero dice el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo más importante, el nacimiento de Jesucristo. Y luego habla de su madre María y de José, su padre adoptivo. Así que el relato de este texto es hablarnos del nacimiento. Ahora, la palabra nacimiento en el texto original, en el griego, ¿sabe qué palabra es? Génesis. Génesis. El texto, cuando si usted lo lee en griego, va a leer ahí Génesis, porque nos habla del nuevo comienzo que tenemos en Jesús. Qué hermoso, el Génesis. Ahí empieza nuestro Génesis en Cristo. Es desde estos versos, desde el nacimiento de Jesús, es que empieza nuestra nueva vida. Porque Él nació, tú puedes nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque Él murió y resucitó, tú y yo tenemos justificación y tenemos vida nueva. Ahora, nos habla aquí que María estaba en una condición de desposada o también comprometida para casarse con José. Pero, diga conmigo, hay un problema. Estaba embarazada. ¿Y ahí qué vamos a hacer? O sea, estaba lista para comprometerse y estaba embarazada. Ese es un problema serio, mis amados hermanos. ¿Qué hubiera pensado José? Usted piénselo, no lo haga. Lo que pensó. Eso es lo que pensó, o sea, él no había recibido ninguna revelación de parte de Dios, José. Él no había recibido nada, pero estaba por casarse con María y ve que está embarazada y dice: ¿y aquí qué pasó? Tenemos un problema serio, María. Pero ¿qué hace José? Y vamos a ver, antes de ver lo que hace José, vamos a ver algunas costumbres, porque a veces para nosotros es un poquito extraño o es un poquito raro entender estas costumbres. ¿Cómo así que estaba en un tiempo para casarse? ¿Cuál es ese tema de estaba desposada? Bueno,
Lo primero que debemos entender era que en esa época los matrimonios, lo primero que se hacía era que se hacía un arreglo con los padres. Las personas que se casaban en esa época, hoy en día eso no se da, al menos en esta cultura, en otras culturas sí se da, pero en esta cultura usted no fueron sus padres y le dijeron a los padres de su esposa o de su esposo, oiga, yo quiero que mis hijos se casen, que se casen nuestros hijos y que sigan adelante y mucho menos siendo adolescentes. En esa época era muy común que un adolescente a los 13, 14 años, 15 años ya estuviera en esta condición. De hecho, María era una chica seguramente de unos 15 años, era muy joven y era la costumbre, era la cultura. No sucedió eso en mi caso. Por ejemplo, Pastor Oscar no le dijo a mi papá, a mi mamá, oiga, yo quiero que Camilo se case con Natalie, independientemente de lo que Camilo y Natalie sintieran. ¿No es cierto? No, eso no sucede en este tiempo, pero en esa época sucedía. Lo segundo es que estaba el desposorio, y esta es una etapa en la que se encontraba precisamente José y María. Y esta era la confirmación de la relación con el compromiso hecho por los mismos interesados. Entonces los padres primero decían, estamos interesados en que ellos se casen, pero les daban un año para ver si realmente había afinidad, si se entendían y demás. Y durante ese año el hombre tenía que preparar un lugar para su esposa. Tenía que construir una casa, trabajar duro, darle overtime, lo que fuese, para que pudieran cuando se llegara el año tener su casa, tener lo necesario para el matrimonio. Y durante ese tiempo no había relación íntima, no había relación sexual. Y la única manera de romper este segundo paso era mediante ya un divorcio. O sea, aunque no era un matrimonio formal, ya había un compromiso de alguna manera matrimonial sin tener ningún tipo de relación sexual. Mira qué interesante y cómo lo vemos, cómo se ve ahora de diferente. Ahora la gente no vive el compromiso de conocerse, de tener un desposorio, y de hecho se lo digo a los que están buscando novia, que hay muchos que me miran con ganas de novios. Aquí ahorita mismo dice, uy, me está hablando para mí, eso es para mí. Si tú estás en el tiempo de querer buscar una novia, estás como en ese desposorio, donde estás en ese tiempo de ver si la persona que se interesan mutuamente, que hay gusto, ¿no? Tú eres chico y le llegas a la chica y dices, oye, me gustas, ¿será que podemos salir y tener una amistad y compartir? Estás prácticamente, si lo haces en el orden de Dios, estás como en ese desposorio y no estás dating, saltando como una ranita por aquí, por allá, a ver con quién voy a estar en desposorio. No, ya has orado, ya la viste y ya estás con un plan en el Señor y los dos están de acuerdo. Yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, la conocí más o menos en esta época, primera semana de diciembre. Qué curioso. Para estos primeros días de diciembre yo la conocí y usted no me lo va a creer, pero yo esa noche cuando llegué, yo tenía 19 años, cuando llegué a la casa yo dije, ella va a ser mi esposa. Qué intenso, ¿no? Varios dijeron, pero en serio, yo dije, ella va a ser mi esposa. Y yo le dije a la persona que me trajo a la iglesia, a mi primo, yo le dije, va a ser mi esposa. Y me dijo, Camilo, si la acaba de conocer. Yo le dije, yo no sé, pero va a ser mi esposa. Oré, ella espero que también haya orado, por supuesto, y llegó el momento de decir, bueno, me gustaría entablar una relación de noviazgo contigo, y empezamos un desposorio, que no le llamábamos así desposorio, por supuesto, pero es el tiempo de noviazgo bíblico, donde estamos guardados en el Señor, no hay intimidad sexual, pero hay oración, hay amistad, nos conocemos. En esa época es donde se conoce lo bueno, lo malo y lo feo. Mira que aquí se conoció algo complicado. Buenísimo que ella estuviera embarazada, pero imagínate para la perspectiva natural de José, terrible. Alguien entró acá y un intruso llegó acá a la relación. Éramos dos y ¿por qué estás embarazada si yo ni siquiera te he tocado? Ahí viene la actitud de José y vamos a ver más adelante qué sucedió. Así que, como nota al margen para los solteros, reciban esto de parte de Dios. Desposorio, tengan esa actitud de honrar a la persona que ustedes
con la cual ustedes se van a casar, con la cual ustedes van a unir un compromiso hasta que la muerte los separe. Esto es muy, pero muy importante en la sociedad que queremos salvar. El matrimonio. Esto es enormemente importante. ¿Qué es lo primero que Satanás quiere causar en los hogares? División, que entren terceros, que se dañe completamente la unión matrimonial. Y aquí vemos claramente cómo el Señor guarda la unidad matrimonial conyugal. Y aquí es lo más importante. Mis amados hermanos, la tercera etapa era ya el matrimonio propiamente dicho, que tenía que finalizar luego del año del esposorio. ¿Ok? Y esto sucedió, y eso lo vemos ya en el versículo 24. Bueno, ¿qué sucedió entonces durante este tiempo? Ya vimos que José ve la noticia, María está embarazada. ¿Y qué nos dice el texto con relación a la actitud que tuvo José? ¿Cuál fue ese carácter de José? Bueno, José tuvo un carácter ejemplar. Diga conmigo, carácter ejemplar. De verdad que el carácter de José fue un carácter maravilloso. ¿Por qué? Porque tan pronto supo, notó, vio del embarazo de María, tuvo una decisión en su corazón y era no exponerla públicamente. Eso es amor. ¿Por qué dice eso el texto? Porque era importante, porque si él declaraba y decía: un momentico, aquí entró un extraño, esta mujer está embarazada, yo no la toqué, ¿qué sucedía con María? La iban a apedrear. Imagínate eso. ¿Qué prefirió José? Prefirió que la vergüenza, que el señalamiento fuera hacia él y no hacia María. Eso es un carácter realmente de amor y cristocéntrico. ¿Cuántos hombres realmente aman hacia sus esposas? Ouch. Que en vez de echarle la culpa, si ves, culpa suya, yo se lo llevo diciendo, es que usted no hace caso. Y en vez el hombre dice: ¿sabe qué? Voy a, en vez de hablar tan rápido, que generalmente eso no sucede, hombres sí o no hombres, que a veces la mujer es la que tiene la razón en un 89.99 veces por ciento. No me quiero meter en problemas, hay algunos que me dicen que no. Pero siendo sinceros en la relación marital, muchas veces la esposa tiene la razón. Y a veces nosotros y empezamos a hablar y empezamos a lo que solo percibimos y a solo lo que vemos, y en vez si nos callamos un poquito y esperamos la revelación del Señor. Eso fue lo que hizo José. José se dio cuenta y dijo: bueno, me voy a divorciar en secreto de ella, no la voy a exponer y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero yo no la voy a exponer públicamente. Yo voy a guardar a mi esposa. A pesar de que creo que cometió un error, pensaría él en su cabeza en su momento, algo pasó acá, pero yo no la voy a maltratar. ¿Qué ejemplo bíblico nos da aquí José para nosotros los varones? Yo no sé, la vez pasada que prediqué también hablé de matrimonio, yo no sé. El Señor me tiene a mí como que para hablarles a las parejas de alguna manera, pero ahorita que estoy cayendo en cuenta, hombres, vivamos esa justicia que tenemos en Cristo Jesús, en vez de hablar tanto y en vez de dejarnos llevar por las emociones, en vez de dejarnos llevar por la circunstancia del momento. No expongamos a nuestra familia, guardemos a nuestra familia. Dios nos ha llamado a guardar nuestro hogar, a guardar la intimidad de nuestro hogar, que nuestro hogar sea un altar de bendición y un altar familiar, y eso depende mucho del varón, de su oración, de su compromiso, de su dedicación al Señor. Aquí vemos un hombre dedicado a Jesús, un hombre, si el Señor lo escogió, Dios sabía perfectamente que este era un hombre temeroso, justo delante de Dios. Y a veces no hablamos mucho de José y no aparece mucho, pero aquí nos habla demasiado de su carácter, de un hombre realmente que honraba al Señor. Ahora, en ese proceso de meditar, imagínate lo duro que fue para José, la ve embarazada, no sabemos cuánto tiempo, pero parece ser que fue al poco tiempo. Sucedió la respuesta, vino la respuesta. Mientras pensaba en todo esto, un ángel del Señor se le apareció
para calmar los temores, explicar el misterio y dar instrucciones. Dice el texto: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Señor le revela a José qué era lo que él no entendía, lo que su mente no podía comprender. Cuando una persona es justa, cuando una persona está acostumbrada a obedecer a Dios, aún en medio de temores que lo pueden sobrepasar, tiene oído sensible para escuchar la voz de Dios. José es de la casa y María es de la casa. Dios habla a tu corazón. Ten un corazón receptivo, ten oído para escuchar a Dios, ten oído para escuchar lo que Él te dice en medio de la circunstancia que estás viviendo. Para ti y para nosotros estamos en situaciones muy similares. Hay circunstancias que no entendemos. José no entendía por qué ella estaba embarazada. Y cuando escuchó la revelación, seguramente tuvo más preguntas. ¿Cómo así que concibió por medio del Espíritu Santo? ¿Qué es esto? O sea, pudo haber tenido muchísimas otras preguntas, pero ¿qué hizo José? ¿Qué nos dice el texto que hizo José cuando escuchó la voz de Dios? Obedeció. Diga conmigo: escuchamos a Dios para obedecer, no para cuestionar. Entonces él no empezó a cuestionar: ay, entonces, ¿será que el vecino se llama Espíritu Santo? ¿Cómo será la cosa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Él simplemente obedeció. Hay cosas que se me escapan, hay cosas que yo no logro entender, hay cosas que yo no logro comprender con totalidad. Pero siempre cuando Dios nos habla, cuando su presencia está con nosotros, hay calma, hay paz y tomamos decisiones de acuerdo a ello. Amén. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos lo que Él nos está diciendo, escuchemos lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Ahora, ¿qué hace José inmediatamente? José le dice no a sus planes. Diga conmigo: le tenemos que decir no a nuestros planes. No a nuestros planes y sí al plan de Dios. El plan de Dios era diferente al de José. ¿Cuál era el plan de José? Divorciarse en secreto. ¿Cuál era el plan de Dios? Recíbela como esposa. Cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión contraria, pero somos justos delante de Dios y a veces por ignorancia, por no entender, el Señor va al camino y nos rectifica nuestro caminar. Qué bueno es Dios que tiene misericordia de nosotros, ¿no? ¿Qué tal si Dios hubiera dejado que José hiciera, bueno, él decidió eso, pues voy a escoger a otro? No, el Señor nos cambia nuestro corazón, nos muestra ver las cosas no como parecen, sino como son. Cuando Dios habla, se debe obedecer. José inmediatamente, al día siguiente se despertó, hizo lo que Dios le dijo. Ahora tú puedes decirme: bueno, pastor, si yo tuviera un sueño como el que tuvo José, bueno, de pronto pues obviamente yo obedezco, yo hago lo que tengo que hacer. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Tenemos mucho más que tener un sueño. Tenemos la palabra de Dios escrita. Si nosotros pasamos todos los días tiempo en la palabra, te aseguro que vas a saber qué dirección tomar en tu vida. Porque la palabra de Dios, dice el Salmo 119, es luz en mi camino, es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Qué es lo que necesitamos? Dirección y guía. Y eso es lo que da la palabra de Dios. Así que todos nosotros, todos los días, abramos las escrituras, usemos las herramientas que Dios nos ha dado a través del devocional, caminemos con un corazón y un oído a lo que Dios nos está diciendo. Permitamos que Dios intervenga en nuestra vida, que Él tome el timón de la vida, de nuestra propia vida, que los planes del Señor son mucho mejores, son mucho más altos de los que nosotros podamos tener, que la voluntad de Dios es buena. Cuando renovamos nuestra mente, dice el texto que es buena, es agradable y es perfecta.
Pero si no renovamos nuestra mente, si caminamos todavía en nuestros planes, la voluntad de Dios va a ser desagradable, va a ser mala e imperfecta, porque nosotros no nos hemos acomodado y nos hemos ajustado al plan de Dios. José se ajustó, concibió por el Espíritu Santo, es suficiente para mí, fair enough, sigo adelante, creo en ti, Señor, y voy a verte en medio de todo este proceso. Ahora, aquí nos habla también el texto de la naturaleza divina de Jesús. Aunque parte de lo que hemos hablado es ver a José y a María, y enfocándonos hoy un poquito más en José, no perdamos de vista el centro, es Jesús. El término nos dice que María todavía era virgen, que José era hijo de David, pero nunca nos enseña el texto como el padre que engendró a Jesús. Inclusive en la intervención de un ángel del Señor cuando José estaba pensando abandonarlo, nos indica que Dios estaba involucrado en el asunto. Dios era el que estaba dirigiendo todo, era el plan de salvación. ¿Quién le dio el nombre al Señor? Dios mismo. Aquí dice, el nombre le fue puesto por el mismo Dios. ¿Qué significa Jesús? Identifica su misión. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. Una salvación realmente, una salvación verdadera y genuina que afecta todos los aspectos de la vida, de lo social, de lo político, de lo económico. El nacimiento de Jesús vino a cambiar por completo la historia de la humanidad. De hecho, hoy estamos en el día 2025 y eso es a través de un calendario gregoriano que existe después, se creó después del nacimiento de Jesús. Y tú sabes que las universidades ya no dicen después de Cristo, sino dicen en la era actual. Como le quieran llamar, como le quieran decir los nombres, no pueden dejar de decir que estamos en el año 2025 después del nacimiento de Cristo Jesús. Él vino a afectarlo absolutamente todo. Y aunque el hombre quiera cerrarle la puerta, aunque el hombre quiera alejarse cada vez más de lo que Dios tiene para nosotros, Él sigue estando involucrado en nuestra vida. Tristemente muchas personas son deístas. El deísmo es una filosofía en la cual se cree que Dios creó todo, pero lo dejó a su suerte. Lo dejó y se fue. Abandonó la escena, se fue a otro mundo, a otro universo, a otro cosmos y lo dejó a su suerte. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es que Él está tan involucrado que envió a su propio Hijo. Imagínate qué tan involucrado es Dios, que envía a su Hijo unigénito a la tierra para que podamos en el Señor ser salvos. Ahora, verso 23 nos habla que es el Mesías prometido. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y qué maravillosa noticia, no es Dios encima o Dios en otro lugar, sino que es Dios con nosotros. Sí, Dios con nosotros. Qué cosa tan maravillosa, qué ánimo más grande debemos tener todos los días. Levantarnos y tener el primer pensamiento de la mañana es: tú estás conmigo. Wow. Yo creo que todo lo cambia, ¿no? Las perspectivas cambian. Lo que estoy viviendo es transformado. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que dice Romanos, ¿no es cierto? Si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y Dios está con nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Filipenses 2:8 lo dice muy bien. Dice, y al manifestarse como hombre, ¿quién se manifestó como hombre? Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús tiene dos naturalezas.
en una sola persona. No es dualismo de personas, no son dos personas. Es una persona en la cual reposa la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué sucedió en el gran, maravilloso misterio de la encarnación? Es que Dios añade a su naturaleza divina humanidad. Y verdadera humanidad. Ese sueñito que tienes ahorita, Jesús también lo tuvo. Que muchos de ustedes están luchando para no dormirse. O pensando en ese desayuno, Jesús también pensó en el desayuno. Tuvo hambre, lloró, tuvo que tomar descansos, tuvo que parar en el camino y hablar con una mujer samaritana para que le diese agua. Él entiende nuestras necesidades, Él conoce perfectamente nuestras situaciones y se hizo obediente. Dios es obediente, amén. Dios no tiene que aprender obediencia, pero el hombre sí. Y se hizo obediente. Se hizo obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Qué frase tan maravillosa que nos debe identificar a nosotros como sus hijos. Nosotros también nos debemos hacer obedientes hasta la muerte. Obedientes cueste lo que cueste. Y muerte de cruz fue lo que vino el Señor a sufrir por nosotros. Eso nos habla de Dios con nosotros. Nos habla también Hebreos 1 al 3, que dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas y por medio de los profetas, en estos días finales. ¿En estos días qué? Estamos en días finales. Nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Wow. No solamente la gloria, el brillo de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Y es la fiel representación de quién es Dios. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que ver a Jesús. Él es, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Aquí en estos 3 versos podemos ver prácticamente todo el evangelio: su encarnación, la gloria del Hijo, la obra del Hijo y la glorificación del Hijo. Aquí lo vemos absolutamente todo, como el Señor nos muestra quién es Jesús. ¿Entendería eso José cuando el ángel le dijo eso? Que Jesús es por quien Dios nos habla ahora, que Jesús es el heredero de todo y por medio de quién hizo el universo. Seguramente no lo creo. Pero obedeció lo que Dios le estaba diciendo. A veces nosotros no entendemos por qué sucede lo que sucede, pero Dios tiene un plan, y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yo tenía un mensaje diferente para hoy. Yo tenía un mensaje que en algún momento se los traeré, y habla precisamente de esas decisiones del corazón que muchas veces tienen una gran repercusión, y salió en verso sin hacer mucho esfuerzo. Las decisiones del corazón que tienen una gran repercusión. Y después se lo voy a decir, no le voy a decir exactamente de quién es. La próxima vez que me corresponda aquí se lo traeré fielmente. El mensaje ya lo tenía listo, pero a veces mis planes son diferentes a los que tiene ¿quién? Dios. Tú te puedes levantar y no te sucede eso en una mañana normal. Tú te levantas y tienes todo en tu agenda. Bueno, el día de hoy voy a hacer esto y esto, y una circunstancia te cambia completamente todo. ¿Qué decisión tomamos en ese momento? ¡Ay, qué estrés tan terrible! Yo todo lo tenía así debidamente calculado, como el Chapulín Colorado, ¿no? Fríamente calculado. Pero los planes son del Señor. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Él toma cuidado de tu vida. Descansa en Él. Descansa en Jesús. Él vino para estar contigo.
para planear tu vida contigo, para decirte: camina así, haz así, vive de esta manera, guarda tu vida, guarda tu corazón. Di mi vida para que tú fueses sanado, para que tú fueras liberado, para que tú fueras salvado de este mundo de corrupción. Entonces, al involucrar a Jesús, Él toma cuidado de toda nuestra vida. Dejémoslo, dejemos que Dios obre, dejemos que Dios se glorifique, dejemos que Dios haga con nosotros algo maravilloso. Si José hubiera seguido el deseo de su corazón, lo que había decidido en su corazón, la historia hubiera sido diferente. Pero él obedeció. Él obedeció. Tú y yo también debemos obedecer a aquel que nos ama y nos llama. Algunas, por así decirlo, conclusión o aplicación. Número 1, Navidad es Jesús. Dios está con nosotros. Dios con nosotros. No es solo la celebración de un nacimiento histórico, sino la revelación del plan de salvación que Dios ha prometido. Es mucho más que decir Happy Birthday Jesus. Mucho más que decir Happy Birthday Jesus. Es el mensaje de salvación. Dios se hizo hombre. Dios está involucrado en la experiencia humana y trae perdón de nuestros pecados, que es lo que realmente tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo no podíamos hacer, que era recibir por nuestros propios méritos justificación y perdón, Jesús ya lo hizo por ti. Él ya lo hizo por ti. Tú no tienes que con tu propio esfuerzo ser justificado ni recibir perdón. Es por medio de Jesucristo y lo recibimos por medio de la fe. Jesús nació para morir. Jesús nació para morir. Nació y vivió entre nosotros y murió por nosotros, ocupando en la cruz el lugar que tú y yo merecíamos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Él ocupó tu lugar, que el lugar que debió ocuparse en esa cruz fue: yo debía haber estado ahí, tú debiste haber estado ahí. Nosotros éramos ese hombre que debió haber sido sacrificado, pero Cristo fue y se sacrificó por nosotros. El verdadero mensaje de Navidad es que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Voy a decirlo de nuevo: el verdadero mensaje de Navidad es que Jesús es fiel y cumple sus promesas. El verdadero mensaje de Navidad es el regalo de salvación que está en Cristo Jesús. El verdadero mensaje de Navidad es gozo y paz que Él nos da y nadie nos lo puede quitar. Y por último, el verdadero mensaje de Navidad es la mejor noticia que podemos escuchar. Tú no estás solo. Dios está con nosotros. Te invito a que te pongas en pie, mis amadísimos. Quizás pensabas que la mejor noticia que podías escuchar era que todo va a estar bien, tranquilo, no worry, be happy. Que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades, que no van a haber situaciones difíciles, que todo va a salir de acuerdo a tu plan. Tranquilo, ten ese plan, que todo va a salir de acuerdo a tu plan. No. La verdadera y mejor noticia, mis amados hermanos, es que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Para eso, por eso celebramos Navidad. Ahora, el mensaje de hoy es que Dios está con nosotros, pero la próxima semana vamos a hablar: nosotros estamos con Dios. Pero hoy entendemos desde la perspectiva divina y la nuestra, que si Dios está con nosotros, no hay temor, no hay ansiedad, no hay preocupación, porque entregamos todas esas cargas delante del Señor y Él cuida de nosotros. En esta oportunidad, todavía mañana, el Señor nos
habla con claridad que Él vino a cambiarlo todo. Y si tu corazón todavía está aferrado a tus planes, si tu corazón todavía está pensando en lo que yo puedo hacer, en los esfuerzos propios, hoy el Señor te invita a que entregues tu corazón, a que entregues tus planes, a que entregues tus dudas, tus circunstancias, tus situaciones delante del Señor y lo recibas, y recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. No solamente entendemos que Dios toca la puerta, pero Él está tocando la puerta y está insistiendo un poco a tu corazón y a tu vida, porque sabe lo que tú necesitas. José escuchó y el Señor tocó a través del ángel su puerta, su corazón. Escucha, José, lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer algo nuevo. Voy a traer un génesis, un nuevo nacimiento en tu propia vida, José. ¿No te das cuenta que María va a tener un hijo por obra del Espíritu Santo? ¿No te das cuenta que tú vas a nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo? Te dice el Señor en esta mañana. ¿No te das cuenta que en medio de la aflicción y la dificultad que puedas estar pasando, el Señor está tocando tu puerta y te está diciendo: yo te amo, yo tengo un plan glorioso para tu vida, de perdón y para que tú puedas perdonar, de amor para que puedas amar, de sanidad para que puedas vivir realmente en esa vida maravillosa que tengo para ti? Amado Dios, te damos gracias en este primer domingo de diciembre, de Navidad, de nuevo nacimiento, pero no nos queremos perder del verdadero significado y mensaje de la Navidad. Tú eres el verdadero mensaje, Señor, y te damos gracias, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, te invitamos, Señor, ven a nuestra vida. Ven, entra en nuestro corazón, transfórmalo todo, cámbialo todo. Son tus planes, no son los míos. Purifícame, Señor, y perdóname de todos mis pecados. Señor, sáname. Hoy clamo por tu salvación. Hoy clamo, Señor, por tu bendición. Bendice mi vida, Señor. Mi pasado no existe más porque tú haces algo nuevo, un nuevo nacimiento en mi corazón, en mi vida, y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Si has clamado al Señor por ese nuevo nacimiento, por esa nueva vida, el Señor te ha dado la fe para hacerlo, te ha dado la seguridad para hacerlo, y ahí es donde empieza el nuevo nacimiento y donde comienza tu nueva historia con Cristo Jesús. Te invito, como pastor de la Iglesia Cristiana Vida Integral, a que no dejes de congregarte, a que no dejes de hacer tu devocional, que si tienes preguntas de cómo crecer en el Señor, acércate. Queremos darte los primeros pasos para que sigas adelante, para que sigas caminando en victoria en tu nuevo caminar en Cristo Jesús. Y para nosotros que ya hemos recibido al Señor, vamos a darle al Señor la gloria, diciéndole: Señor, gracias por hoy recordarnos que el verdadero propósito y verdadero mensaje de la Navidad es que tú estás con nosotros. Y quizás a través del tiempo lo he olvidado un poco y he empezado a vivir más en mis propias fuerzas y en mi naturaleza, y tratando de hacer las cosas como mejor me parecen. Perdónanos, Señor. Perdóname, Dios, perdóname, porque muchas veces te dejamos de ver y empezamos a ver otras cosas. Te dejamos de vivir en ti para vivir en otras cosas. Y te pedimos, Señor, trata con nosotros que ya te conocemos, Señor, y que podamos cada vez rendir más nuestros planes por el plan perfecto que tú tienes para nosotros. Y te damos todas las gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres aquel que viene a cambiarlo todo. Gracias, Señor. Juntos decimos: te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Dile: Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno. Él es digno. Levanta tus manos. No hay otro
que pueda venir y salvar nuestra vida, solo tú, Señor. El gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. tú eres digno, no hay otro poderoso. Dile, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor Jesús.